Hoy vamos a ver estadística descriptiva. Para entender mejor la estadística descriptiva, primeramente vamos a analizar qué es el método estadístico. Bueno, el método estadístico está formado por el planteamiento del problema, que comprende la identificación de una necesidad o problema para poder definir un objetivo de estudio. También tenemos la siguiente fase, que es la recolección de la información, donde realizaremos la selección de una muestra para posteriormente determinar el tipo de encuesta que vamos a realizar y posteriormente diseñar el cuestionario. Después tenemos la siguiente fase, que es la organización y clasificación de datos, donde realizaremos la confección de tablas de frecuencia y la confección de gráficos. Y finalmente tenemos el análisis e interpretación de los resultados, donde realizaremos la descripción de los resultados obtenidos y emitiremos las conclusiones a las cuales hemos llegado con el estudio estadístico. En esta oportunidad solamente nos enfocaremos en la organización y clasificación de datos y el análisis e interpretación de los resultados. Para realizar la organización y clasificación de datos, primeramente necesitamos saber los tipos de datos que vamos a tener, y estos son los siguientes. Vamos a tener datos de variables cualitativa nominal, o también pueden ser datos de variable cualitativa ordinal. También podemos tener datos de variables cuantitativas discretas y datos de variables cuantitativas continuas. Dependiendo de los datos que tenemos, la confección de las tablas será diferente. Bueno, pues entonces empecemos con la variable cualitativa nominal. Tenemos el siguiente problema. Se ha encuestado a 44 profesores de la unidad educativa. La pregunta realizada fue: ¿cuál es su estado civil? Y las opciones fueron casado, soltero, viudo, divorciado. Al realizar esta encuesta nosotros vamos a tener varias hojas de respuestas. Para motivos de estudio nosotros vamos a tener estas respuestas en un resumen de esta forma, donde se refleja las respuestas que han tenido cada encuestado. La tabla que llenaremos será la siguiente, donde tenemos la primera columna, la variable, después tenemos las frecuencias absolutas, las frecuencias relativa porcentual y diagrama circular. Primeramente vamos a posicionar todas las variables que tenemos. En este caso son las opciones que tiene la pregunta, que son casado, soltero, viudo y divorciado. Ahora debemos realizar el conteo. Para esto vamos a identificar todos los que respondieron a la opción casado, y son todos estos. Los contamos y verificamos que son en total 23. Anotamos en la columna de las frecuencias absolutas. Posteriormente identificamos todas las personas que respondieron la opción de soltero. Las marcamos y realizamos el conteo. Son 11. Anotamos en la columna de frecuencias absolutas. Ahora identificamos a los que seleccionaron la opción de viudo. Los contamos y vemos que son 7. Posteriormente vamos a identificar a los que indicaron la opción de divorciado. Son solamente 3, por lo tanto anotamos. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas nos da 44, que debe coincidir con el número de profesores que fueron encuestados. A este número 44 le llamaremos N, que representa al número de personas encuestadas. Ahora vamos a realizar el llenado de la columna de frecuencias relativas. Para realizar este llenado lo que debemos hacer es dividir la primera frecuencia absoluta entre el número de personas encuestadas, es decir, 23 entre 44. El resultado es 0,52. Esta columna solamente la vamos a llenar con 2 decimales, es decir, que vamos a tener que realizar el redondeo. Proseguimos con la siguiente frecuencia absoluta, que es 11. Dividimos entre 44 y nos da 0,25. 7 dividido entre 44 nos da 0,16. 3 dividido entre 44, 0,7. Si hemos realizado correctamente el redondeo, la sumatoria de todas las frecuencias relativas nos debe dar 1. De lo contrario, deberíamos revisar el redondeo que hemos realizado anteriormente. Ahora, para llenar la columna de las frecuencias relativa porcentual, simplemente vamos a multiplicar las frecuencias relativas por 100. Tenemos 0,52 multiplicado por 100 nos da 52. 0,25 multiplicado por 100 nos da 25. 0,16 nos da 16. Y 0,07 nos da 7. La sumatoria de todas estas frecuencias relativas porcentual nos debe dar 100. Ahora vamos a llenar la columna del diagrama circular. Esta columna nos dará en grados centígrados y para eso vamos a multiplicar las frecuencias relativas por 360 grados. Entonces 0,52 multiplicado por 360 grados nos da 188 grados. 0,25 multiplicado por 360 grados nos da 90.
0,16 multiplicado por 360 grados nos da 57 y 0,07 multiplicado por 360 grados nos da 25 grados. La sumatoria de todos estos grados nos debe dar 360 grados. Fíjense que al anotar los resultados los hemos anotado sin decimales, es decir, redondeando al entero más próximo. Ahora realizaremos el gráfico de barras. Para esto trazaremos dos líneas, en las cuales vamos a tener que realizar la graduación dependiendo a los datos que tenemos. En este caso hemos identificado cada cuadro como una unidad y de esa manera hemos realizado la graduación. Ahora, dependiendo de la cantidad de respuestas que hemos tenido en las frecuencias absolutas, dibujamos la barra hasta la altura que nos indica la cantidad de respuestas que tuvo cada opción. Como por ejemplo la opción de Casado tuvo 23, entonces llega hasta la línea 23. Y lo mismo con cada una de las demás variables. Algo importante que no debemos olvidar es escribir el título del gráfico. Sin este título no sabríamos de qué trata este gráfico y no tendría ningún sentido en la interpretación. Ponemos el título: Gráfico de barras del Estado Civil de Profesores de la Unidad Educativa. Ahora pasamos a realizar la confección del gráfico de sectores o de pastel. Para esto utilizaremos la columna del diagrama circular, donde tenemos los grados que vamos a utilizar para cada uno de los sectores. Dibujamos una circunferencia y la línea donde vamos a empezar a graficar. A partir de esta línea utilizaremos un transportador que lo ubicaremos en el centro de la circunferencia. Ahora medimos los grados de uno de los datos que tenemos en la tabla. Yo voy a empezar con 25 grados, entonces identifico 25 grados en el transportador. Ahí tenemos, entonces ese sector sería el que representa a esta opción. Movemos el transportador y lo posicionamos en la siguiente línea. Ahora vamos a identificar los grados para la siguiente opción. En este caso tenemos 57 grados. Volvemos a mover el transportador y lo posicionamos nuevamente y medimos. En este caso ahora es 90 grados. 90 grados se encuentra en esta posición. Finalmente hemos realizado la división de los sectores para el gráfico de pastel. Pintamos cada sector y anotamos los porcentajes que identifican a cada uno de los sectores. No se olviden que también es muy importante anotar el título para este gráfico. En este caso es Gráfico de Sectores del Estado Civil de Profesores de la Unidad Educativa. Ahora pasemos a realizar la organización de datos para variable cualitativa ordinal. En este caso se deberá proceder de la misma forma que en las variables cualitativas nominales. Entonces realizamos el siguiente ejemplo. Se ha encuestado a 44 profesores de la unidad educativa. La pregunta realizada fue: ¿cómo considera que es el rendimiento general de los estudiantes? Y las opciones que tienen para responder es excelente, bueno, regular y malo. Y el resumen de las respuestas es el siguiente. Ahora construimos nuestra tabla y anotamos las variables en la columna correspondiente: excelente, bueno, regular y malo. Como es una variable cualitativa ordinal, hay que tener en cuenta que las variables hay que anotarlas en orden ascendente o descendente. En este caso está en orden descendente. Ahora realizamos el conteo. Identificamos todas las respuestas de excelente y tenemos 2. Anotamos en las frecuencias absolutas. Ahora contamos todas las respuestas que fueron bueno. Las contamos y anotamos el resultado. Es 18. Identificamos las respuestas que fueron regular. Las contamos y tenemos 16. Luego identificamos las respuestas que indicaron malo. Las contamos y anotamos que es 8. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas nos da 44. Este número debe coincidir con el total de profesores encuestados. A este 44 lo denominaremos N, que es el número total de personas encuestadas. Ahora pasamos a la siguiente columna, las frecuencias relativas. Se obtienen a través de dividir las frecuencias absolutas entre el total de personas encuestadas. En este caso, 2 dividido entre 44 nos da 0,05. 18 dividido entre 44 nos da 0,41. 16 entre 44 nos da 0,36. 8 dividido entre 44 nos da 0,18. La sumatoria de todas estas frecuencias relativas nos debe dar 1. Ahora, para la siguiente columna, las frecuencias relativas porcentual, multiplicamos las frecuencias relativas por 100
Entonces tenemos 0,05 multiplicado por 100 nos da 5. 0,41 por 100 es 41. 0,36 por 100 nos da 36 y 0,18 por 100 nos da 18. La sumatoria de todas las frecuencias relativas porcentuales nos debe dar 100. Ahora, para realizar la columna del diagrama circular, multiplicamos las frecuencias relativas por 360. 0,05 multiplicado por 360 nos da 16. 0,41 por 360 nos da 147. 0,36 multiplicado por 360 nos da 131. Y 0,18 multiplicado por 360 nos da 65. La sumatoria de todos estos datos nos debe dar 360 grados. Ahora pasamos a realizar los gráficos. El gráfico de basas, empezamos con las dos líneas y la graduación las debemos hacer dependiendo los datos que tenemos. Anotamos el título, es el gráfico de basas del rendimiento general de estudiantes de la unidad educativa. Realizamos el gráfico teniendo el cuidado de poner la altura de cada basa con el número que corresponde. Ahora pasamos a realizar el gráfico de sectores o de pastel. Ponemos el título, gráfico de sectores del rendimiento general de estudiantes de la unidad educativa. Realizamos el gráfico. La confección del gráfico ya lo hemos explicado en el anterior ejemplo. Ahora pasemos a los datos de variables cuantitativas discretas. Este tipo de variable nos dará como datos números enteros. Se ha observado a 50 padres de familia de la unidad educativa Nuestra Señora de la Merced para investigar el número de hijos por familia. La pregunta que se realizó fue: ¿cuántos hijos tienen en su familia? Y este es el resumen de respuestas. Ahora dibujamos nuestra tabla. Realizaremos el llenado de la primera columna, que es la marca de clase, que está identificado con una Y. Primeramente, para llenar esta columna debemos identificar el valor más pequeño entre todos los datos, y este es el 2. Y a partir de este anotar los siguientes datos: 3, 4, 5 y 6, que es el dato más grande de todas las respuestas. La siguiente columna es la NI, que representa a las frecuencias absolutas. Esta columna se llenará realizando el conteo. Primeramente vamos a identificar todas las respuestas que nos dijeron 2 hijos. Las marcamos y vemos que son solamente 4 y anotamos. Pasamos a la siguiente fila, identificando todas las respuestas con 3 hijos. Las contamos y anotamos el valor, que es 12. Pasamos a todas las respuestas con 4 hijos. Las marcamos y contamos. Son 15 familias. Pasamos a las respuestas de 5 hijos por familia. Las contamos y anotamos el número. Son 13. Pasamos a las respuestas con 6 hijos por familia. Las marcamos y contamos. En este caso tenemos 6 familias. Realizando la sumatoria de toda esta columna nos da 50, que corresponde a N, que es el número de familias encuestadas, que debe coincidir con el número de familias observadas. Ahora pasamos a realizar las frecuencias relativas, que están representados por la HI minúscula. Esta columna se debe llenar realizando la división de las frecuencias absolutas entre el total de personas encuestadas. Tenemos 4 dividido entre 50, nos da 0,08. Acá debemos redondear solamente a 2 decimales. Procedemos de la misma forma con todos los demás datos. 12 entre 50 nos da 0,24. 15 entre 50 nos da 0,30. 13 entre 50 nos da 0,26 y 6 entre 50 nos da 0,12. La sumatoria de toda la columna de frecuencias relativas nos da 1. Ahora realizamos el llenado de la siguiente columna, NI mayúscula, que representa a las frecuencias absolutas acumuladas. En este caso realizaremos las frecuencias acumuladas de arriba hacia abajo. Vamos a realizar la sumatoria de la columna de las frecuencias absolutas. Primeramente copiamos el primer dato, que es 4. Para este dato sumamos el siguiente, que es 12. 4 más 12 nos da 16. Hacemos lo mismo con el siguiente dato. 16 más 15 nos da 31. 31 más 13 nos da 44. Y 44 más 6 nos da 50. Si hemos realizado bien esta sumatoria, debería coincidir este dato con el total de personas encuestadas. De esta columna no vamos a realizar la sumatoria de todos los datos porque no tiene ningún sentido en la interpretación. Pasamos a la siguiente columna, las frecuencias relativas acumuladas de arriba hacia abajo. Vamos a realizar la acumulación de las frecuencias relativas. Copiamos el primer dato, 0,08. Ahora realizamos la sumatoria, 0,08
con 0,24 nos da 0,32. 0,32 más 0,30 nos da 0,62. 0,62 más 0,26 nos da 0,88. 0,88 más 0,12 nos da 1. Si el llenado se hizo correctamente, el último dato debería coincidir con la sumatoria total de las frecuencias relativas. Pasamos a la siguiente columna, el diagrama circular. Para esto vamos a multiplicar por 360 grados a la columna de las frecuencias relativas. Tenemos 0,08 multiplicado por 360 nos da 29 grados. 0,24 multiplicado por 360 nos da 86 grados. 0,30 multiplicado por 360 grados nos da 108 grados. 0,26 por 360 grados nos da 94 grados. Y 0,12 multiplicado por 360 grados nos da 43 grados. La sumatoria de todos estos datos nos debe dar 360 grados. Toda esta columna la tenemos que llenar sin decimales, redondeando al número entero más próximo. Pasamos a realizar el gráfico de barras. Primeramente ponemos el título, que es gráfico de barras del número de hijos por familia. Realizamos las dos líneas para realizar la graduación del gráfico. Anotamos la cantidad de hijos en la parte inferior y la cantidad de familias en el lado izquierdo. Pasamos al gráfico de sectores o de pastel. Anotamos primeramente el título, gráfico de sectores del número de hijos por familia, y realizamos el gráfico. La confección del gráfico se realiza de la misma forma en la que hemos explicado en los ejemplos anteriores. Ahora pasamos a la variable cuantitativa continua. El ejemplo es el siguiente. Se ha realizado 39 observaciones de las estaturas de los profesores de la unidad educativa. Las observaciones fueron las siguientes. Ahí tenemos todas las mediciones que se han realizado. Por la naturaleza de estas variables cuantitativas continuas, los datos que obtenemos son datos con decimales. Esto nos dificulta identificar la cantidad de filas que vamos a tener en la tabla. Primeramente, identificamos el rango. El rango está representado por la letra L, que es igual al X máximo, que quiere decir el dato máximo que tenemos entre todos los datos. El dato máximo es 0,75. Ahora identificamos el dato mínimo, el X mínimo, que es 0,49. Realizamos esta operación y nos da como resultado 0,26. ¿Qué quiere decir esto? Es el recorrido que existe del dato más pequeño hacia el dato más grande. Es decir, que del dato más pequeño al más grande tenemos una diferencia de 0,26. Ahora vamos a calcular el número de clases que vamos a tener, es decir, el número de filas que va a tener la tabla. Se va a calcular con la siguiente fórmula. M es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. Para hallar m vamos a reemplazar n en esta fórmula. Para nosotros n es el total de personas encuestadas. En este caso son 39 observaciones. Anotamos, realizamos el cálculo y nos da 6,2505. Este dato vamos a redondear siempre al entero superior, que sería 7. Ahora ya sabemos que vamos a tener 7 filas en nuestra tabla. Ahora vamos a calcular la amplitud de clase, que está representada por la siguiente fórmula. C es la amplitud de clase, que es igual al rango dividido entre el número de clases. Reemplazamos los datos para calcular la amplitud de clase. Entonces tenemos 0,26 dividido entre 7 y el resultado nos da 0,0371. Este dato lo vamos a redondear a 0,04. Este dato nos indicará la amplitud que va a tener cada clase. Si multiplicamos las 7 filas por la amplitud de 0,04, el rango tendría que ser de 0,28. Este rango, que empezaba de 1.49 hasta 1.75, nos daba un rango de 0,26, pero como cada fila tendrá una amplitud de 0,04, entonces el rango se va a ampliar en 2. Para esto vamos a ampliar el rango desde 0,48 hasta 0,76. Realizamos esta ampliación de forma equitativa, tanto inferior como superior. Ahora pasamos a realizar la confección de la tabla. Primeramente vamos a anotar el primer número del rango que hemos identificado, 1,48. Ahora la amplitud de clase nos indica que va a ser de 0,04. Vamos a sumar 1,48 con 0,04 y nos da 0,52. Copiamos ese número y volvemos a sumar 0,04.
nos da 0,56. Copiamos el número y sumamos 0,04, nos da 0,60. Copiamos el número y sumamos. Realizamos este proceso hasta terminar de llenar la tabla. Como ven, hemos llegado al límite superior que hemos indicado en el rango establecido anteriormente. Ahora realizaremos el llenado de la marca de clase. Esta columna simplemente identifica el número intermedio entre estos dos. Para esto vamos a sumar los dos y dividir entre 2, sumando 1.48 con 1.52 y dividido entre 2. Eso nos da 1.50. Hacemos lo mismo con todos los datos. Ahora vamos a realizar el conteo para la primera fila, que nos indica que son todas las estaturas de 1,48 hasta 1.52. Para entender este intervalo vamos a tomar en cuenta todos los números desde 1.48 hasta 1.52, sin incluir el 1.52. Eso es lo que nos indica el corchete cerrado y el corchete abierto. Entonces identificamos todos los datos y los pintamos de amarillo. Fíjense que no he incluido los datos de 1.52 porque estos corresponden a la siguiente fila. Entonces los contamos y tenemos 5. Ahora identificamos todos los valores desde 1.52 hasta 1.56 sin incluir el 1.56. Los marcamos y los contamos y son 8. Pasamos a la siguiente fila, números desde 1.56 hasta 1.60 sin incluir 1.60. Los marcamos y vemos que son 5. Pasamos a la siguiente fila, números desde 1.60 hasta 1.64 sin incluir 1.64. Los marcamos y contamos, son 6. Pasamos a la siguiente fila, números de 1.64 hasta 1.68 sin incluir 1.68. Los marcamos y los contamos, son 6. Pasamos a la siguiente fila, números desde 1.68 hasta 1.72 sin incluir 1.72. Los marcamos, los contamos, son 5. Y la última fila, números desde 1.72 hasta 1.76 sin incluir 1.76. Los marcamos, son 4 y los anotamos. Realizamos la sumatoria de toda la columna de las frecuencias absolutas y nos da 39. Este 39 se representa como n, que son las 39 observaciones que se han realizado. Ahora llenamos la siguiente columna, que es las frecuencias relativas. Esta columna se llena dividiendo cada dato de las frecuencias absolutas entre el total. Entonces dividimos 5 entre 39, nos da 0,13. 8 dividido entre 39, 0,21. 5 dividido entre 39, 0,13. 6 dividido entre 39, 0,15. 6 entre 39, 0,15. 5 entre 39, 0,13. Y 4 dividido entre 39 nos da 0,10. Si hemos realizado bien los redondeos correspondientes, esta sumatoria nos debe dar 1. De lo contrario, deberíamos revisar los redondeos para que la sumatoria nos dé 1. Pasamos a las frecuencias absolutas acumuladas. Estas frecuencias van a ser acumuladas de arriba hacia abajo. Entonces, para esto vamos a copiar el primer dato que tenemos, es 5. Y vamos a ir sumando con el dato de abajo. Entonces realizamos el proceso. 5 más 8 nos da 13. 13 más 5 nos da 18. 18 más 6 nos da 24. 24 más 6 nos da 30. 30 más 5 nos da 35. 35 más 4 nos da 39. Si hemos realizado bien esta sumatoria, nos debe coincidir el 39 con el número de observaciones, que es n. Ahora llenamos la siguiente columna, que son las frecuencias relativas acumuladas, de arriba hacia abajo. Copiamos el primer dato, 0,13. Sumamos con el dato de abajo. 0,13 más 0,21 nos da 0,34. 0,34 más 0,13 nos da 0,47. 0,47 más 0,15 nos da 0,62. 0,62 más 0,15 nos da 0,77. 0,77 más 13 nos da 0,90. Y 0,90 más 0,10 nos da 1. Si hemos realizado bien la sumatoria, el último dato nos debe dar 1. Ahora llenamos la columna del diagrama circular, que es la multiplicación de las frecuencias relativas por 360. Multiplicamos 0,13 multiplicado por 360 grados nos da 46. 0,21 por 360 nos da 74. 0,13 por 360 es 46. 0,15 por 360 es 55. Del siguiente es lo mismo.
0,13 nos da 46 y 0,10 nos da 37 grados. La sumatoria total de toda esta columna nos debe dar 360 grados. Los gráficos se van a realizar de la misma forma en la que hemos explicado anteriormente en los otros ejemplos. Lo que quiero explicarles ahora es la interpretación de esta tabla, que nos ayudará a entender mejor los datos que hemos obtenido. Primeramente vamos a poner el título, que es Tabla de distribución de frecuencias de las estaturas de profesores de la unidad educativa. Ahora vamos a realizar la interpretación. Para esto vamos a identificar todas las clases que tenemos, es decir, las filas que tenemos. Tenemos la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. Ahora vamos a interpretar el siguiente dato, N5. Y el número 5 nos indica que es la fila 5. Identificamos el dato que corresponde a la columna NI y a la fila 5. Anotamos el valor, que es 6. Ahora vamos a realizar la interpretación. Como en esta fila hemos realizado el conteo de todas las personas que miden de 1.64 hasta 1.68, entonces la interpretación sería la siguiente. 6 profesores de la unidad educativa miden de 1.64 a 1.68 metros. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. H6. Identificamos la columna de las H's y la fila 6. El valor que nos indica es 0,13. Este dato lo vamos a interpretar como porcentaje, y es el porcentaje de todas las personas que miden de 1.68 a 1.72. Anotamos. 13% de los profesores de la unidad educativa miden de 1.68 a 1.72 metros. N3. Entonces tenemos la columna de las frecuencias acumuladas. En la fila 3 identificamos el dato es 18. Lo anotamos. Si se acuerdan, el proceso que hemos seguido para construir esta columna ha sido la sumatoria de cada uno de estos. Es decir, el 18 es la sumatoria de todos estos datos, desde los que miden 1.48 hasta los que miden 1.60. Por lo tanto, la interpretación sería la siguiente. 18 profesores de la unidad educativa miden de 1.48 a 1.60 metros. Fíjense, este dato acumula todos los datos de las 3 filas. Es por eso que indicamos desde 1.48 a 1.60 metros. Pasamos al siguiente ejemplo, H4. Es las frecuencias relativas acumuladas. Identificamos la columna y la fila y el dato es 0,62. Este dato lo vamos a interpretar como porcentaje. Y 0,62 es la acumulación de todos los datos que van desde la primera fila hasta la cuarta fila. Es decir, corresponde a las estaturas desde 1.48 hasta 1.64. Tomamos en cuenta eso para realizar la interpretación. Entonces anotamos: 62% de los profesores de la unidad educativa miden de 1.48 a 1.64 metros. Con esta explicación, ustedes pueden interpretar cualquier dato de la tabla, incluso las tablas de las frecuencias cuantitativas discretas. Eso es todo, jóvenes. Para practicar van a realizar todas las actividades hasta la página 47.